Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 27. Laberinto de consecuencias. Descarga de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 24, Laberinto de consecuencias. Iria terminó de prepararse para partir hacia el séptimo laberinto de Alcatraz. Seiya, Figia y Leisrid ya estaban preparadas, no sabía si el ancestro o Sagio estaban listas. Pero tampoco le importaba, de hecho, si no los acompañaban, sería una preocupación menos para ella. Es decir, ya iban a ir a un lugar repleto de enemigos, era mejor no llevar a dos posibles enemigos más. Con todo listo, Iria tomó un pequeño bolso con todo lo que había preparado. Este era un regalo de parte de Sagio como forma de disculpa por lo que había hecho. Ella estuvo tentada a rechazarlo, pero era algo muy útil para ella. Además, no quería causarle problemas a Shirou. Era obvio que la situación en la que estaban ponía mucho peso sobre su hermano, y ella no quería formar parte de ese peso, quería ayudar a cargarlo, algo que, al parecer, las otras dos también parecían querer hacer a su manera. Después de verificar que todo estaba preparado, ella se precipitó hacia el recibidor del taller. Allí se encontraron sus tres damas de compañía. Ella esbozó una ligera sonrisa al verlas. Pero esta murió rápidamente cuando se dio cuenta que no solo estaban ellas, a unos metros de distancia, se encontraba Sagio también. Al notar su presencia, Manaka sonriendo y le saludó. «Buenos días, señora Ainsburn». Ella frunció el ceño ligeramente, ya había dejado en claro su posición respecto a cómo se sentía hacia ella y hacia el ancestro. Pero parecía que, tanto Manaka como Altrouge, seguían actuando amistosas hacia ella, a pesar de que ella declaró claramente que no le agradaban y prefería que se mantuvieran alejadas de su familia, incluso, cuando no estaban manteniendo la farsa por el bienestar de su hermano. El ambiente se tornó incómodo alrededor de las 5. Con la cordialidad con la que había sido entrenada para mostrarse, ella respondió el saludo de forma fría. «Sagio, ¿dónde se encuentra Shirou?» Manaka frunció el ceño. Él se encuentra en su taller, quería enseñarle a la chupasangre su nueva creación. He estado esperando a que ambos vuelvan para darle a Shirou su nuevo código místico. Pero se están tardando bastante. Ya veo. Iria se giró hacia Figia. «Figia, ¿podías ir a buscarlo?» «No se preocupe, Lady Ainsburn. Planeaba ir a buscarlo yo misma», interrumpió la maga. «Preferiría que vaya Figia, gracias», respondió Iria de forma cortante. Manaka respondió con una sonrisa falsa. «No creo que Figia-san sea capaz de imponerse ante la chupasangre, si queremos partir rápido, es mejor que vaya yo, ¿no lo cree?» Iria hizo una pequeña mueca por unos instantes, pero entendió el razonamiento de la chica. Si algo había aprendido del ancestro, es que era el tipo de persona que va a su propio ritmo y siempre hace lo que quiere. Lady Ainsburn no pudo evitar suspirar. «Bien, te lo encargo». Manaka sonrió. «Déjemelo a mí». Iria entrecerró sus ojos mientras veía desde la chica hacia el sótano. Realmente, tratar con las dos era una molestia, sería más fácil si la trataran con la misma frialdad con la que ella les trataba. Pero no importaba, ella tomó esta decisión y planeaba mantenerla. Sin embargo, con el paso del tiempo, Shirou se estaba dando cuenta de que ellas no se estaban comportando de forma normal cuando estaban juntas. Pero ella mantendría la farsa de buena convivencia, pues no quería agregar más peso a los hombros de su hermano menor, fue lo que decidió después de no poderlo convencer aquel día. Iria había salido de la habitación donde Shirou se encontraba descansando. Ella se quedó durante unos minutos parada en un mismo lugar con la mirada baja y el rostro mostrando una evidente preocupación. Pero, lo que más se podía notar en su mirar, era su disgusto por la situación actual. «¿Está segura de esto, mi señora?», preguntó Seiya al ver la lamentable expresión de Iria. «No», Iria se contuvo para no hablar en voz alta tan cerca de la habitación. «Por supuesto que no. Pero ¿qué puedo hacer?». Ella acababa de hablar con su hermano, intentó que él estuviera de acuerdo con ella, que alejaran a Altrouge y a Manaka, que ambos eran peligros andantes que les podrían costar la vida.
Pero, para su desgracia, su hermano le había dado buenas razones por las que no podía separarse de las dos, no solo por el lazo kármico que la Bodhisattva había puesto entre él y su supuesta amiga, o por el contrato que tenía con la princesa de los apóstoles ancestrales, sino que, si decidieron no trabajar con ellas, era probable que el fin del mundo fuera inevitable. Ella frunció el ceño, al no poder convencer a su hermano sobre el peligro que representaban estos dos. Lo único que podía hacer era estar preparado para cumplir su amenaza, no permitiría que ellas volvieran a poner a su familia en peligro. La tercera magia, era la única forma que ella poseía de mantener a esas dos controladas, pues, una era una magus extraordinaria y la otra era una princesa vampírica ancestral. No tenía oportunidad contra ninguna de las dos por medios normales, no podía simplemente usar un hechizo cualquiera para encargarse de ellas en el caso de que se salieran de control. La tercera parecía ser el único medio para lidiar con ambas. La joven Ainsburn suspiró. Estaba bastante claro que a Shirou realmente le importaban Manaka y Altrouge, a pesar de lo peligrosos que eran, y aunque ella creía que alejarlas era lo mejor, Shirou no estaba de acuerdo. Sin embargo, en esta situación, ella tenía que tomar en consideración las decisiones de su hermano con extremo cuidado. Era obvio que él tenía un grave problema con sus instintos de autoconservación, era casi como si no valorara su propia seguridad y, si bien era una de las cosas que Kiritsugu le había mencionado antes de morir, ella jamás pensó que sería tan grave, es decir, ¿quién demonios querría a su lado a dos personas que casi acababan con su vida? Era simplemente irracional. Al final, ella no pudo hacer otra cosa que advertirle medio en broma medio en serio qué haría si esos dos volvieran a salirse de control. No podía dejar que ambos siguieran haciendo lo que les viniera en gana, tampoco podía alejarlas por su propia voluntad, y ni hablar de hacerlo por la fuerza. Pero ella no se rendiría, se supone que era la hermana mayor, ella tenía que cuidar a Shirou y no viceversa. Ahora que se había dado cuenta de que su hermano tenía este problema, ella tenía que actuar. De ahora en adelante, tendría que preocuparse el doble, preocuparse por ambos, porque su hermano no era capaz de preocuparse por sí mismo. Ya no dejaría que él simplemente se encargara de protegerla. Pudo haber sido la princesa atrapada en el castillo, pero eso ya había cambiado, y ahora debía cambiar el hecho de solo ser una observadora. Ella suspiró. No me queda de otra, tendré que soportarlas. Pero no les dejaré volver a poner en peligro a Shirou o a ninguna de nosotras otra vez. Iria se giró hacia su cuidadora. Seiya, antes de ir a desayunar, voy a tomar algunas cosas de mi habitación, espérame en la cocina por favor. Su sirvienta avanzando y se dirige a la cocina. Figia, ¿están listos los materiales que mandé a preparar? Casi en su totalidad, respondió su doble. En ese caso, te encargo el tenerlos listos. Como ordené, después de esto, Figia fue a encargarse de sus deberes. Liz, ¿puedes acompañarme? Leisrit asomándose con la cabeza y no dijo más. Así, ella, seguida por Leisrit, se dirigió hacia su habitación. Allí tomó unos informes que ella guardaba celosamente en su propia caja fuerte. Eran informes sobre la tercera magia, no sobre la magia en sí. Esta ella la había heredado directamente a través de los recuerdos de Justeace, sino de sus aplicaciones, sus distintos aspectos. Así como el cómo utilizarla, todo esto era información escrita del puño y letra del tercer mago original, y había sido heredada y guardada celosamente por su familia. En un principio, ella planeó investigar la tercera por respeto a los esfuerzos de su abuelo, pero nunca pensé que realmente podría llegar a utilizarla, y esto solo se reforzó al ver cómo avanzaban sus estudios. De hecho, incluso si pudiera, no tenía realmente razones para aprenderla, al menos, hasta hoy. Ella sabía cuál era la cúspide de la tercera magia, y precisamente por eso, sabía que su potencial ofensivo directo no era en lo que radicaba el verdadero potencial de esta magia de forma per se, pero eso no significaba que no pudiera ser utilizado de forma ofensivo. La tercera no fue hecha para dañar a los demás, todo lo contrario, fue una magia alcanzada para salvar a la humanidad, permitiendo que trascendieran a un nuevo plano de existencia. A ella poco o nada le importaba esto. La tercera también permitía la separación del alma del cuerpo y, si ella no la utilizaba en su totalidad, estas almas no alcanzaban un nuevo plano de existencia, en cambio, serían regresadas a casa.
Esto sería una especie de ataque casi imposible de bloquear, incluso para esos dos monstruos. Le dolía transformar un misterio que se creó para salvar vidas, en un arma para terminarlas. Al principio lo demostró un poco, pero después, afinó su resolución, se había decidido, no se convertiría en la nueva maga de la tercera magia por respeto a los deseos de su abuelo, ni por el objetivo de los Ainsburn de salvar a la humanidad. Durante más de una década vivida por los deseos de alguien más, ahora sería egoísta, se convertiría en la maga de la tercera, para salvar a las personas que amaba y para destruir a aquellos que se atrevieron a lastimarlos. Sin embargo, nada era tan simple como sonaba. Ayer había demostrado que tenía la capacidad de utilizarla. Sin embargo, entre poder usarla y poder usarla de forma adecuada, había un largo trecho de diferencia. Ella podía utilizarla, eso había quedado claro, pero ¿podía controlarla? ¿Y a qué nivel podía utilizarla? Esas preguntas eran un asunto diferente. De hecho, ayer había obtenido una respuesta a los medios, pues, después de haberse despertado, Figia le informó que la tercera magia no solo afectó a Manaka y al Trouge, también afectó a Figia, Leisrit, Seiya y, probablemente, un Shirou también. Es decir, si ella hubiera continuado, las almas de Manaka y al Trouge no hubieran sido las únicas que hubieran vuelto a casa. En resumen, ella podía usar la tercera magia, pero no tenía control sobre esto. Intentar utilizarla sin tener un pleno control sobre la magia era en extremo irresponsable y peligroso. Podía salvar a alguien, o también podía acabar con su vida. Esto fue en extremo molesto, porque la mejor forma de protegerse y de proteger a los demás era utilizar la tercera para volver a todos inmortales. Sin embargo, por ahora, eso estaba fuera de discusión. Lo mejor que podía hacer ahora, era ganar el control de la tercera poco a poco, comenzando con aprender a utilizar aspectos y otras formas de esto antes de intentar utilizarla en su totalidad. En cuanto a en qué nivel podía utilizar la tercera magia, eso solo lo descubriría cuando la utilizara por primera vez en toda su gloria. Porque la mejor forma de protegerse y de proteger a los demás era utilizar la tercera para volver a todos inmortales. Sin embargo, por ahora, eso estaba fuera de discusión. Lo mejor que podía hacer ahora, era ganar el control de la tercera poco a poco, comenzando con aprender a utilizar aspectos y otras formas de esto antes de intentar utilizarla en su totalidad. En cuanto a en qué nivel podía utilizar la tercera magia, eso solo lo descubriría cuando la utilizara por primera vez en toda su gloria. Porque la mejor forma de protegerse y de proteger a los demás era utilizar la tercera para volver a todos inmortales. Sin embargo, por ahora, eso estaba fuera de discusión. Lo mejor que podía hacer ahora, era ganar el control de la tercera poco a poco, comenzando con aprender a utilizar aspectos y otras formas de esto antes de intentar utilizarla en su totalidad. En cuanto a en qué nivel podía utilizar la tercera magia, eso solo lo descubriría cuando la utilizara por primera vez en toda su gloria. La joven Ainsburn estaba tan centrada en sus pensamientos que no notó algo crucial. Pero, después de unos instantes, fue imposible no notarlo. El piso se había cubierto por la bruma y había algo le estaba vigilando. Detrás de ella, no sabía qué era, no estaba segura de si voltearse era la mejor opción. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, aquello que le provocó esa sensación tan desagradable, desapareció. Lady Ainsburn se giró rápidamente para observar cómo no había nada desde el lugar donde ella sentía que estaba siendo observada, pero ella estaba segura que hubo algo allí. Era imposible para ella, como Magus, no haberlo sentido. Fue entonces cuando algo que su abuelo le había comentado casualmente en el pasado vino a su mente. En el caso de que tuviera que usar el vestido del cielo para usar una forma incompleta de la tercera, él le explicó que debía de tener cuidado, pues según lo que sabía, a la contrafuerza no le agradaba el uso de las magias, al ser algo que supera tanto a la humanidad como al planeta, y se decía que aquellos magos primerizos que adquirían una magia eran asesinados por una sombra roja. Obviamente no había muchos testimonios sobre esto en la actualidad. Después de todo, el número de magos era extraordinariamente bajo, pero en el pasado, cuando era más sencillo obtener una verdadera magia y, al mismo tiempo, también era más fácil ver morir a una de estas ser solo simples rumores.
En su caso, ella no acababa de adquirir una verdadera magia, sino que acababa de heredarla. Pero parecía que, lo que fuera que la estaba vigilando, no hizo una diferencia entre un término y el otro. No le atacó, solo se manifestó cuando ella pensó en utilizar la tercera para volverlos a todos inmortales y, en el momento en que descartó la idea por ser muy arriesgada, lo que sea que la estaba vigilando, retrocedió. Iria suspiró, sudor frío bajaba por su nuca, la sensación de que esa cosa le había provocado la había dejado muy nerviosa, pero retomó su camino, parece que aprovecharse de la tercera tendrá en ese riesgos de lo que ella había valorado inicialmente, puede que Blue y Caleidoscopio podría lidiar con lo que sea que fuera esta cosa, pero ella sabía que no era su caso, tenía que dominar la tercera y no usarla de forma irresponsable, a menos que estuviera preparado para enfrentar las consecuencias. Ella se dirigió hacia la cocina, en su camino pasó por el comedor que debía de estar destrozado y, para su sorpresa, este estaba casi intacto. Alrededor de la cabecera de la mesa, se encontraba Altrouje, sentado en una de las sillas. Ambas se quedaron mirándose durante unos instantes, hasta que Altrouje le hizo señas para que, por favor, se sentase. Ella frunció el ceño y se sentó en el lado opuesto a la princesa. Eres bastante engreída, para regresar sin permiso a una casa de la que te echaron, comentó Iria. Aunque un poco sorprendida inicialmente, Altrouje no hizo más que esbozar una sonrisa competitiva. Pero tengo el permiso del dueño, acabo de hablar con él, por cierto. La mirada de disgusto era palpable en el rostro de la última Insvern. Entonces, ¿qué quieres? Hoy no estoy de humor para indirectas o para formalismos. Me alegra, yo siempre he preferido el enfoque directo. Seiya volvió al comedor desde la cocina y preparó té para su señora, y, aunque un poco resiliente, para la princesa. Entonces, ¿qué quieres? Supongo que, para sorpresa de la joven maga, parecía que la princesa no sabía qué palabras utilizar. Bueno, tal y como tú lo definiste, disculparme y ganarme la aprobación de la hermana, supongo, o algo así. Iria entrecerró sus ojos. Así que nos estabas espiando. Bueno, no exactamente, decimos que llegué en medio de cierta conversación y, como no quería interrumpir tal demostración de amor entre hermanos, decidí quedarme callada y esperar mi turno. Iria rodó sus ojos. Qué forma tan educada de admitir que nos estabas espiando, Altrouje solo sonriendo. Bueno, como sea, es probable que Sahyou también venga, esperémosla, no quiero tener que repetirme 2 veces. Oh, bien, como deseas, respondió Altrouje con una sonrisa burlona. Y, tal y como había predicho, Manaka se presentó varios minutos después. Ella observó sorprendida la tensa situación en el comedor. Lady Insvern. Luego, ella giró su mirada hacia la otra habitante del comedor y su tono se llenó de veneno. Chupa sangre. Altrouje no le dio importancia a la forma despectiva en que la maga se refirió hacia ella y, en cambio, le dio la bienvenida, como un adulto que se divertía molestando a un niño pequeño. Te hemos estado esperando, mocosa, siéntate, la hermanita quiere decirnos algo. Aunque dudosa y en estado de alerta por la situación, Manaka se sentó para observar cómo se desarrollaba todo esto. Iria tomó una respiración profunda y luego declaró de forma fría y tajante. Me niego a aceptar cualquier tipo de disculpa que quieran ofrecerme. Seré sincera, puedo decir con toda la seguridad en el mundo que las detesto a las dos, gracias a ustedes casi pierdo a mi única familia, y probablemente no les perdone jamás por eso. Pero, a diferencia de ustedes, yo puedo controlarme a mí misma, y tengo en cuenta los sentimientos de mi hermano, así que esto será lo que haremos. Mientras Shiro esté cerca, las 3 actuaremos como si nos soportáramos, al menos, lo suficiente. Como para que él no se sienta mal. Pero eso será todo. No las quiero aquí, y solo las acepto por obligación, y espero que mi hermano algún día se dé cuenta de lo verdaderamente peligrosas que son y se aleje de ustedes por voluntad propia. Un frío silencio cayó en el comedor, al menos, hasta que Altrouje lo rompió con un vano intento por contener una risa, para sorpresa de las otras dos. Tú, realmente eres interesante, ¿sabes? Habló conteniendo sus risas. Sí, me agradas bastante, hermanita, declaró la princesa. ¿What? Preguntó ella estupefacta. Nada, simplemente es mi sincera opinión. Altrouje se limpió las lágrimas de sus ojos.
Está bien, estoy de acuerdo con tus condiciones. Espera. ¿Así como así?, preguntó Manaka sorprendida. Por supuesto, ¿por qué no? Incluso si quiero tener una relación con Shirou, es algo entre él y yo. Realmente no necesito la aprobación de la gran hermana. Pero, me agrada como ella dejó las cosas claras. Altrouge sonriendo y procedió a decir algo más. Hermanita. Ella frunció el ceño. No me llames así. Me niego, respondió Altrouge sin miramiento alguno, a lo que ella se mordió los labios. Creo que debes seguir actuando así. ¿What?, preguntó la joven Ainsburn sorprendida. Altrouge sonriendo, aunque esta sonrisa no traía malas intenciones o burla. Shirou, él está tan retorcido como yo y como la mocosa. Su sentido de la autoconservación es mínimo, y es capaz de ignorar que somos monstruos por los sentimientos que tiene por nosotras. Lo sé porque mi instinto de autopreservación también se muestra bastante poco, aunque claro, en mi caso, es porque soy muy difícil de asesinar. Pero, con Shirou no es así, y tener a alguien que se preocupe por él y piense las cosas bien antes de actuar, pero que se controle para no dañarlo, me parece lo mejor que puedes hacer. Y entrecerró los ojos, realmente no entendía a esta mujer, podía pasar de mostrar un aura asesina y aterradora a una sonrisa clara y amigable, podía decir idioteces sin sentido en un momento para después hablar con sabiduría al siguiente, realmente, no la entendía. Bien, entonces, ¿estás también de acuerdo con esto, Sahyou? Manaka bajó la mirada. Shirou puede ser muy ingenioso en algunos aspectos, pero tarde o temprano se dará cuenta, estoy segura. De ser ese el caso, lo trataremos cuando se dé cuenta. Pero ahora esto es lo mejor que podemos hacer por él, declaró Iria. Claro, si realmente te preocupas por él. Ella se mordió los labios, su mente todavía estaba analizando todo lo que había pasado en la noche anterior y ahora en la mañana. Sus conversaciones con Altrouge y con Shirou todavía rondaban su cabeza. Bien, entiendo. En ese caso, todo está dicho, dijo Altrouge. Incluso actuaré como si odiara a la mocosa para darle más veracidad a la farsa. Yo te odio, declaró Manaka, a lo que Altrouge rió. Yo lo haría si fueras un oponente digno como creía que eras, pero solo eres una mocosa. Manaka apretó sus puños y, por un momento, estuvo tentada a dejar caer toda su cólera sobre el ancestro. Pero esta vez se contuvo, recordando que el no haber contenido fue lo que le puso en esta situación en primer lugar. Así, el desayuno continuó en silencio entre las tres, mientras un ambiente extraño las rodeaba, pesado, por parte de Illa y de Manaka, y extrañamente animado, por parte de Altrouge. Este terminó y, tanto Altrouge como Iria, se levantaron de la mesa abandonando el comedor. Al final, la única que quedó fue Manaka. La joven magu se quedó callada en la mesa, sus ojos se veían vacíos, como si no tuviera emociones, su mente divagaba y realmente no podía concentrarse. Ella terminó de conversar con Shirou y, constantemente, una misma pregunta se repetía en su mente. ¿Estuvo bien? Ella se lo había revelado al chico, durante mucho tiempo había estado intentando ocultar esa parte de sí misma, mostrándole solo lo que quería que él viera, su lado inocente, incluso cuando estaba en esa terrible forma con la cual se reencontró con su amigo después de tantos años. También intenté serle lo más útil posible mientras se preocupaba por las locuras que el chico hacía, una vez que recuperó su forma física. Pero ahora que había revelado ese lado de sí misma, nada de eso importaba. Muchas veces se preguntaba a sí misma si realmente era igual a sus otras versiones en cuanto hasta dónde era capaz de llegar con tal de cumplir sus objetivos, es decir, ella nunca llegó a hacer varias de las cosas que sus otras versiones sí hicieron. No había intentado sacrificar a Yaka, ni descuartizado a su padre, no mató a Nigel Saward, no traumó a Elsa Saijo, ni provocó que Caster traicionara a Rei Oukani. A medida que seguía observando otras líneas, muchos no hice esto se hicieron presentes. Sin embargo, aún así, asesinó a la aprendiz de Kiritsugu, y, peor aún, sabiendo lo que pasaría, no hizo nada para evitar la destrucción causada por el barro del Santo Grial. De hecho, se aprovechó de eso para sellar el alma de Angra Mainyu en la vasija de los Ainsburn. Sin embargo, ella negoció con su cabeza, ya le había quedado claro lo peligroso que podía llegar a ser el no mantener controlado su clarividencia.
No tenía sentido seguir preocupándose al compararse con sus otras versiones, ni tampoco comparar a Shiro o a otras personas con otras versiones de sí mismos. Ella era ella misma, debía dejar de preocuparse por otras líneas y preocuparse solo por su propio mundo. ¿Estuvo bien? La pregunta se repetía otra vez en su mente y, cada vez que intentaba encontrarle respuesta, su conversación con el ancestro volvía a su mente. Manaka, Altrouge y Fo aparecieron después de un destello a muchos metros del taller Marbury. Era de noche y todavía no había amanecido. Altrouge soltó el hombro de la maga y, con una expresión incomprensible para esto, se alejó unos metros mientras veía a lejos el más alto. «Todo es tu culpa», susurró Manaka con desprecio. Ella tenía la mirada baja, sus ojos estaban ensombrecidos por su cabello y sus puños firmemente apretados. «Me pregunto si eso es verdad», contestó Altrouge. «Obviamente que lo es. Gracias a ti todo está arruinado». «Todos mis esfuerzos no sirvieron para nada», replicó la chica. Altrouge sonrió. «Arruinado. Creí que ya habías abandonado tu pequeño acto. Además, gracias a la manera en la que te presentaste por primera vez, Shirou siempre supo que esa parte de ti existía. Tu pequeño acto». Manaka apretó sus puños con mayor fuerza. «Es cierto que me presenté de una forma terrible la primera vez. Pero, hice todo lo posible para limpiar esa primera impresión. Lo aconsejé cuando se enfrentó al bosque predador, lo ayudé en la incursión al castillo Einsbern, curé a la homúnculo de su hermana cuando estaba al borde de la muerte, incluso voy a crear un código místico para él y le enseñaré cómo mejorar su hechicería. He hecho más de lo que tú has hecho en menos tiempo». La princesa frunció el ceño. «Tal vez», susurró el ancestro mostrándose un poco molesta, para sorpresa de Manaka. «Pero aún así, aquí estamos. ¿Y de quién es la culpa? Todo lo que hice fue inútil gracias a ti». «¿Oyes? ¿Qué lástima?», se burló ella. La maga presionó sus manos con tanta fuerza que parecía que sangrarían. «Ah». Al final, no pudo evitar soltar un grito de pura rabia e impotencia y 3 círculos mágicos aparecieron en su espalda. Estos dispararon rayos de energía mágica en forma de luz violeta en contra del ancestro. «¿Otra vez con eso?», preguntó Altrouge mientras los esquivaba habiendo liberado parcialmente su primera etapa. Por un momento, ella pudo ver la expresión ensombrecida de su oponente. Esperaba encontrarme con una mirada trastornada por la ira. Pero en cambio, lo que vio la sorpresa de mala gana. Manaka no estaba trastornada por la ira, en cambio, de sus ojos se derramaban pequeñas lágrimas mientras disparaba un rayo tras otro en un intento por desahogarse, desde el punto de vista de Altrouge. Era una expresión bastante lamentable. Por un momento, le recordó a la expresión de cierto ancestro cuando fue engañada por una serpiente rastrera. Ella no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué era esto? ¿Compasión? Solo porque la chica le recordó a la otra mocosa de hace muchos años. Esto no podía provenir de ella. Realmente, Shirou se estaba convirtiendo en una mala influencia para ella. Altrouge perdió todas las ganas de luchar. Al principio, pensó que se enfrentaría a una enemiga formidable en todos los aspectos, y si bien la magus que tenía enfrente era poderosa, y algo le decía que ni siquiera estaba peleando con todas sus fuerzas, era bastante lamentable en otros aspectos. Parecía más una niña que no se conocía bien a sí misma, o mejor dicho, una chica que se rechazaba a sí misma, que a lo que ella pensó que sería en un inicio. Ya no le era posible verla como a una verdadera oponente, al menos, no en una lucha por el corazón del pelirrojo. Si tuvieran que pelear por otra razón, bueno, ella no negaría que sería una batalla interesante. La princesa suspiró mientras esquivaba los ataques de su oponente declarados. «No serviría de nada, ¿sabes? Tu relación estaba destinada a fracasar desde un principio». Esas palabras solo enojaron más a la maga. «¿Crees que no lo sé?». Altrouge sonrió. «Pues parece que no, puedes ser realmente poderosa, no lo niego. Pero parece que sigues siendo una niña en cuanto a conocimiento en relaciones. Una relación basada en mentiras nunca llegará lejos, y si lo hace, te aseguro que, tarde o temprano, fracasará de una forma u otra». «¿Eh?», exclamó Manaka. Ella creía que el ancestro se refería a otra cosa muy distinta. «¿A qué te refieres?». La princesa se bufó. «¿Es que no te has dado cuenta? Shirou puede ser inocente en algunos sentidos.
Pero no es idiota, de hecho me atrevo a decir lo contrario. ¿A qué te refieres? Al principio pensé que era muy denso, pero después de llamarle la atención, me di cuenta de que no era del todo así. Es cierto que no sabe lidiar con algunos asuntos emocionales, pero no es porque sea idiota, es porque nunca les dio importancia, ni a las relaciones románticas, ni a lo que otras personas parecen buscar en él. En su cabeza solo está su objetivo, es el tipo de hombre que pone su vista en su objetivo y, al menos que alguien se la desvíe a la fuerza, no le importa nada más. Para él, lo demás es secundario, tal vez hasta terciario, pero una vez que llamé su atención, comenzó a darle más valor a lo que para él debían ser cosas sin importancia. Estoy seguro que sabe sobre mis sentimientos, sobre los tuyos, e incluso sobre los que pueden tener otras chicas por él, ya sea de amistad o románticos. Pero no les daba la importancia que debería darles. Actualmente, eso ha comenzado a cambiar, él sabe que le ha estado ocultando cosas, ¿entiendes? Da igual cuánto te esfuerces por ganarte su confianza, mientras él sepa que le guardas secretos, no confiará del todo en ti. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Preguntó la chica consternada. Altroque esbozó una sonrisa de superioridad. ¿Cómo lo sé? Es fácil, él tiene suficiente confianza en mí como para conversar conmigo este tipo de cosas. Así que me lo ha contado. Manaka frunció el ceño y decidió parar sus constantes ataques por un momento. Para mí, ni siquiera eres un rival, incluso Gray representa una mayor amenaza para mí que tú. Porque tu relación con Shirou jamás funcionará mientras sigas guardándole secretos. Gray, supongo que no me impresiona que ella también. Manaka enmascaró sus pensamientos y soltó una sonrisa irónica. Lo dices como si realmente te preocuparas por él, cuando lo único que haces es utilizarlo como a una herramienta, solo eres un monstruo que vive con el único propósito de alimentarse de los humanos, de una forma u otra. Altroque se molestó visiblemente por cómo la maga describió su relación con el muchacho. Pero, en vez de atacarla, decidió seguir destruyendo su ego. Mi relación con él es algo que solo nosotros dos podemos definir, pero en lo segundo tienes razón, soy monstruo a los ojos de los humanos, vivo porque me alimento de su especie, mi especie en sí misma fue creada para destruir a la humanidad, y más importante aún, Shirou lo sabe. ¿Eh? Exclamó Manaka sorprendida, porque ella lo admitía tan fácilmente. ¿Por qué no lo negaba? ¿Por qué tienes esa expresión de sorpresa? ¿Creerías que intentaba ocultarlo? Altroque negó con su cabeza. Para nada, yo soy yo, y no pienso ocultarme o fingir algo que no soy, y como dije, Shirou lo sabe. Incluso sabe que, cuando me refiero a que quiero salvar el mundo, me refiero al planeta, no a la humanidad. Una vez más, ella sonriendo con superioridad. Y aún así, si bien no puedo afirmar que esté loco por mí, puedo decir, sin duda alguna, que él tiene sentimientos hacia mí. Aún siendo un monstruo. Manaka se mordió los labios. ¿Y eso qué? Dime algo, mocosa. ¿Estás viendo realmente al Shirou que tienes enfrente? Esto confundió a la Magus. ¿A qué te refieres? La princesa frunció el ceño. Es difícil explicarlo, pero siento que no estás viendo a la misma persona que ambas intentamos conquistar. Por alguna razón, creo que ves a Shirou como si fuera una especie de héroe de la justicia, alguien que no permite ni tolera el mal, e intentas actuar lo más buena posible. Como si temieras que si él te catalogara como mala, te despreciaría al instante y se alejaría de ti. Estas palabras golpearon con fuerza a la maga. ¿Es cierto eso? ¿Realmente no estoy viendo a Shirou? Puede que me haya perdido al compararlo con sus otras versiones. Mientras Manaka divagaba, Altroque siguió hablando. Si bien es cierto que Shirou es alguien que no se quedará callado al ver cómo alguien hace el mal o al ver cómo alguien necesita ayuda. No lo veo como una especie de héroe justiciero, ¿sabes? Si lo fuera, es poco probable que nuestra relación haya funcionado como lo ha hecho. Y creo que lo mismo pasa contigo. Conmigo. La princesa ascendió y dijo. Primero te muestras como un monstruo, luego intentas ser buena y pura, después pierdes el control, eres como un péndulo balanceándose de un lado al otro. ¿Sabes realmente quién eres?
o estás pasando por una de esas tontas etapas por las que pasan los humanos donde intentan parecerse a otra persona o se comparan con otros y no se aceptan como son. Pubertad, así la llaman, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Susurró la maga, pero después negó con su cabeza. No, espera. ¿Por qué me estás diciendo esto? La dueña de PM volvió a suspirar. Ni siquiera yo lo sé, simplemente, te ves demasiado lamentable, aplastarte cuando estés de esa manera no tiene chiste. Altrouge volvió a mirar al taller. Va a amanecer, y no vale la pena combatir contigo, ni siquiera te considero una buena rival, como ya dije, no tienes oportunidad mientras sigas así. Espera. ¿A dónde vas? Preguntó Manaka. ¿Qué acaso no es obvio? Voy con Shirou, tengo que disculparme por el desastre que causó, además, gracias a ti, no pude terminar de hablar con él. Altrouge se volteó hacia el pequeño Fou. ¿Me haces el favor, PM? Fou. Para su sorpresa, Fou giró su cabeza de forma negativa. Oh vamos, ¿sigues enojado porque no te llevé a la reunión? Te lo dije, si te hubiera llevado, las cosas se hubieran puesto más tensas. Fou. Parecía que el pequeño no iba a ceder. ¿O también estás enojado por lo que planteó Hortenrose? Fou. Asintió PM fervientemente mientras cerraba sus ojos. Bueno, pero eso no es culpa mía, además, no necesitas el puesto para que todo el mundo sepa lo increíble que eres. Fou abrió uno de sus ojos como diciéndole que continuara. Bueno, hagamos un trato, te daré una parte mayor de lo que Shirou prepara para nosotros. Fou abrió sus dos ojos analizando a su dueña, al ver que decía la verdad, brincó hasta su hombro. Fou. Así, unas últimas cosas. Si intentas borrar tu memoria te arrancaré la cabeza. Además, ya que estamos obligados a convivir, intentamos no matarnos entre nosotras, no es como que crea que puedes matarme, pero, bueno, yo tengo un contrato con él y tú ese lazo kármico, así que será mejor que nos contengamos por ahora. Altrouge se despidió de la chica como si esta no hubiera sido su enemiga en un primer lugar. Si realmente confías en Shirou, deja tu patético acto a un lado, solo así serás un rival lo suficientemente bueno como para que sea divertido aplastarte. Tómalo como un consejo de un monstruo a otro. Así, los dos desaparecieron en un destello blanquecino a su lado, dejando a la Magus completamente sola. Agotada, confundida y frustrada, ella se sentó en la grama y se cubrió el rostro con sus manos. Todos sus aviones habían sido destruidos en una sola noche y por pura impulsividad. Todo había fracasado, otra vez. Apartó las manos de su rostro y las apretó con fuerza sobre la grama. Manaka tomó un poco de aire y se tranquilizó, ella tenía que planear qué haría de ahora en adelante. Tenía que planificar. Por un momento, pensó en mostrarse dócil con Shirou y con su hermana, crear cierta distancia para mostrar que se sentía arrepentida de sus acciones y, así, lentamente, volver a ganarse la confianza de ambos. De hecho, en este momento, ella no tenía la confianza para mostrarse frente a ambos otra vez de forma tan descarada. Luego, ella negó fuertemente con su cabeza, eso no funcionaría, y todo por culpa de la chupasangre. Ella planeaba tomar distancia, pero estaba segura de que Altrouge se apegaría aún más a Shirou, haciéndola a un lado. Pensó en varias estrategias más. Pero, por mucho que lo intentara, solo veía fracaso en su futuro. Casi se sintió como aquella vez hace una década, no había podido invocar a Arthur, había invocado a Serenity y ya había cumplido su deseo, ganar la guerra no tenía sentido para ella, y, lo único que se le había ocurrido, era forzar a la historia a retomar su causa al arrebatar a Arthur del asesino de Magus. Sin embargo, hacerlo era más difícil que decirlo, no porque no tuviera el poder para llevar a cabo, sino porque era complicado hacerlo de la forma en que quería hacerlo. Para conseguir lo que quería, no solo necesitaba arrebatarlo, necesitaba hacerlo de modo que el rey de los caballeros no la viera como a una enemiga, para así poder tener una oportunidad de ganarse su corazón. Desgraciadamente, eso no era fácil. Arthur no era como Paracelso, no sucumbiría por su influencia y traicionaría a su maestro. En cuanto a intentarlo por medios mágicos, la resistencia mágica del rey de los caballeros no haría que esto fuera sencillo, esta no era para nada inferior a la Siegfried.
De hecho, se podía considerar más efectiva en algunos sentidos, negaría toda la hechicería moderna, no es como que eso la limitara en extremo, pero lo que sí lo hacía era uno de sus oponentes, el rey de la hechicería. Ella tampoco podía aprovecharse de los problemas que había entre el sirviente y el maestro, como fue en el caso del caballero sangre de dragón. Estaba segura que Arthur podía aceptar los métodos de Kiritsugu con tal de conseguir su objetivo, tal vez no los aprobara, pero no era tan ingenuo como para creer que una utopía se podía construir sin sacrificios. Al final, al ver que sus posibilidades de obtener un romance de cuento de hadas era cada vez menos probable, ella se planteó métodos más drásticos, cosas como la hipnosis no serían suficientes, la manipulación de su memoria sería más efectiva. Pero, de nuevo, su oponente no le dejaría hacer lo que quisiera, algo como eso le permitiría tener a Arthur en la palma de su mano, cosa que pondría a Solomon en desventaja, él intervendría para evitarlo, ella lo sabía, incluso podría llegar a hacer una alianza con Arthur y Kiritsugu para lidiar con ella, y si bien ella era una maga asombrosa, tampoco diría algo como que podía tratar con el rey de la hechicería con facilidad. Al final, antes de que pudiera poner en práctica cualquier cosa, su encuentro ocurrió, ella se planteó métodos más drásticos, cosas como la hipnosis no serían suficientes, la manipulación de su memoria sería más efectiva. Pero, de nuevo, su oponente no le dejaría hacer lo que quisiera, algo como eso le permitiría tener a Arthur en la palma de su mano, cosa que pondría a Solomon en desventaja, él intervendría para evitarlo, ella lo sabía, incluso podría llegar a hacer una alianza con Arthur y Kiritsugu para lidiar con ella, y si bien ella era una maga asombrosa, tampoco diría algo como que podía tratar con el rey de la hechicería con facilidad. Al final, antes de que pudiera poner en práctica cualquier cosa, su encuentro ocurrió, ella se planteó métodos más drásticos, cosas como la hipnosis no serían suficientes, la manipulación de su memoria sería más efectiva. Pero, de nuevo, su oponente no le dejaría hacer lo que quisiera, algo como eso le permitiría tener a Arthur en la palma de su mano, cosa que pondría a Solomon en desventaja, él intervendría para evitarlo, ella lo sabía, incluso podría llegar a hacer una alianza con Arthur y Kiritsugu para lidiar con ella, y si bien ella era una maga asombrosa, tampoco diría algo como que podía tratar con el rey de la hechicería con facilidad. Al final, antes de que pudiera poner en práctica cualquier cosa, su encuentro ocurrió, algo como eso le permitiría tener a Arthur en la palma de su mano, cosa que pondría a Solomon en desventaja, la intervendría para evitarlo, ella lo sabía, incluso podría llegar a hacer una alianza con Arthur y Kiritsugu para lidiar con ella, y sí. Bien ella era una maga asombrosa, tampoco diría algo como que podía tratar con el rey de la hechicería con facilidad. Al final, antes de que pudiera poner en práctica cualquier cosa, su encuentro ocurrió, algo como eso le permitiría tener a Arthur en la palma de su mano, cosa que pondría a Solomon en desventaja, la intervendría para evitarlo, ella lo sabía, incluso podría llegar a hacer una alianza con Arthur y Kiritsugu para lidiar con ella, y sí. Bien ella era una maga asombrosa, tampoco diría algo como que podía tratar con el rey de la hechicería con facilidad. Al final, antes de que pudiera poner en práctica cualquier cosa, su encuentro ocurrió. Se dice que una acción vale más que 1000 palabras, su encuentro con Shirou pudo poner en alto este significado. Básicamente, al conocerlo, se le ofreció lo que ella buscaba en un primer lugar, podía ser capaz de lograr algo que valiera la pena su vida, la única diferencia es que no sería Arthur por quien lo hiciera. Esto trajo dudas al corazón de la pequeña, pero, al analizar su situación actual, el saber que podía obtener algo como lo que había estado buscando sin necesidad de métodos drásticos y con mayor seguridad, era algo que realmente apreciaba, puede que la intención detrás del gesto no fuera la apropiada, pero el gesto en sí, para ella, que creía que estaba casi entre la espada y la pared, valió más que cualquier otra cosa. No fue un amor a primera vista, y ella ni siquiera pensó en comparar al rey de los caballeros con el niño que acababa de conocer. Sin embargo, el que él le ofreciera este camino el cual ella había ignorado absolutamente, fue suficiente para ganar su devoción. Tal vez no podía ser la princesa Hada, que viviría felizmente con su caballero de brillante armadura, pero no por eso significaba que no podía alcanzar la felicidad de otra forma. Si una persona solo pudiera ser feliz al lado de otra única persona, el mundo sería demasiado cruel.
Después de dudar durante varios días, finalmente se decidió, dejó ir esos sentimientos de un primer amor que no pudo ser, y se concentró en obtener su felicidad de otra forma y con otra persona. Ahora que lo rememoraba, tal vez fue la elección más madura que hizo en su vida. Al menos, no era actualmente un zombie. Una pequeña sonrisa se vislumbró en sus labios, pulió un poco más su resolución. Ella odiaba hacer las cosas a medias, nunca pudo comenzar su camino junto a Arthur, pero ya había comenzado uno junto a Shirou y, después de esta década, incluso si la mayor parte de esta se encontró durmiendo, ya no daría vuelta atrás. De hecho, si Shirou podía aceptar, tanto lo bueno como lo malo de ella, lo amaría incluso más de lo que alguna vez pensó que podría serlo. Incluso si Arthur era invocado y se enamorara mágicamente de ella, no titubearía, ya había elegido su camino, y una vez tomada su decisión, ella no la cambiaría con facilidad. En ese sentido, podía ser más terca que su enamorado. Además, las palabras de la chupasangre todavía se repetían en su cabeza. Despreciaba al Trouge, todo lo que había logrado se había ido al traste gracias a ella. Pero, aún así, incluso si no le gustaba admitirlo, ella dijo algunas cosas que le llamaron la atención. ¿A qué Shirou estoy viendo? El Shirou que estaba a su lado no era aquel que decidió ser un héroe por el amor hacia aquel legendario rey. Tampoco el que ayudó a sus ideales aún después de haberse enfrentado a su posible funesto futuro. Ni el que los desechó por el bienestar de otra chica con un lado oscuro similar a ella. Mucho menos aquel que decidió sacrificar y traicionar al mundo, convirtiéndose en un villano con tal de salvar a la persona que era realmente importante para él. Si bien Shirou comparte similitudes con sus otras versiones, el ancestro tenía razón, él no era la persona que ella estaba viendo. Ella estaba viendo la existencia conocida como Emiya Shirou en su totalidad, no al Shirou que había conocido como individuo. Finalmente, ella comenzó a entender de dónde vinieron sus errores. ¿Y quién soy? Es cierto que sus actos habían sido contradictorios. Al principio se mostró peligroso para que Shirou la tomara en cuenta y se alejara de Ayaka. Luego intentó mostrarse inocente tal y como sus otras versiones habían hecho con Arthur. Al saber que él recordaba sus interacciones previas, ella volvió a actuar, más o menos, como actuó la primera vez que le conoció. Todo esto mientras se comparaba con sus otras versiones en un intento de no parecerse o acabar como estas. Y al final, fue impulsiva y terminó revelando lo que había estado negando. Ella no pudo evitar reírse. En medio de la nada, acostada en la grama, comenzó a reírse descontroladamente. Finalmente lo había entendido. Era tan tonto, no podía creer que le había pasado algo así. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? La respuesta era clara, porque era humana. El multiverso era increíblemente amplio, tal vez no todos los mundos podían existir, y solo aquellos donde la humanidad prosperaba a un ritmo aceptable no eran podados, pero no era como que eso limitara restrictiva las posibilidades. Había mundos donde ella no conocía a Arthur y vivía su vida teniendo una relación normal con Ayaka, mundos donde Shirou no se convertía en un héroe de la justicia y, si bien podría ser huérfano por otras razones, vivía felizmente con su familia adoptada ajeno al mundo de la hechicería. Incluso había mundos más audaces, mundos donde ella conoció a Arthur y obtuvo un final feliz, mundos donde Shirou siguió el camino de héroe de la justicia sin necesidad de convertirse en un contraguardián. Maldición. Incluso había mundos donde abandonó este camino y logró salvar y enamorarse de aquella mujer con un lado oscuro similar a ella. Había mundos y mundos. Entonces, ¿por qué ella no se fijó en esos mundos? Esto también era claro, porque la humanidad tiende a darle importancia a las peores cosas. Ejemplo, las peores noticias siempre llaman más la atención, los peores recuerdos se quedan grabados en las memorias de las personas de forma mucho más profunda que los recuerdos felices. Entre algo bueno y algo malo, a lo malo siempre se le prestaría mayor atención y se le daría más importancia. Esto era parte de la naturaleza humana, y ella no era la excepción. Con tantos mundos, incluso si había una cantidad incontable de mundos donde ella podía ser feliz y estos no necesariamente eran mundos divergentes, estos no llamaron su atención.
temor, miedo, estas emociones fueron el motivo. No es como que ella no conociera de estos mundos felices, es que, comparados a los mundos donde las cosas salían mal, estos parecían ser casi irreales, inalcanzables. El miedo de que su mundo se convirtiera en alguno de los malos mundos, hizo que ella les prestara atención mayoritariamente a estos, pues, al conocer esos mundos, debía lograr comprender cómo evitarlos, ¿verdad? Y, si bien era correcto hasta cierto punto, al internarse tanto en estos mundos, se perdió de vista, no solo al mundo, también a sí misma, a Shirou, ya muchas cosas más. Si bien ella era como Flat, el cual era cazado por la contrafuerza en la mayoría de los mundos, donde no se hacía estudiante de el medio y segundo debido a su naturaleza caótica, pero eso no significaba que los mundos donde no era cazado no existían. Era cierto que las probabilidades no estaban a su favor, pero estaban lejos de ponerla en una situación donde no pudiera ganar, pero se internó tanto en los malos finales, que comenzó a creer que así era. Tenía que cambiar su punto de vista, su modo de ver las cosas, ya no fijarse más en los mundos negativos, ¿no era mejor poner su vista en los mejores mundos? En los mejores futuros, incluso si no existía su futuro ideal, entonces solo tenía que crearlo con sus propias manos. ¿No era mejor eso a fijarse en su miseria a lo largo del multiverso? Ya no debía fijarse en los mundos miserables, los mejores mundos debía servir como su inspiración, y su mundo debía ser su centro de atención. Y, con esto en mente, ella comenzó a analizar. Tu relación está destinada a fracasar. Ella se mordió el labio, las palabras todavía retumbaban en su mente. Pero estaban equivocadas, su relación no estaba destinada, simplemente tenía altas probabilidades de fracasar. Si ella continuaba de esa manera, no lo haría. Una relación basada en mentiras nunca llegará lejos y si lo hace, te aseguro que, tarde o temprano, fracasará. Tal vez eso era cierto. Pero, Shirou podría amarla a pesar de lo que podía llegar a ser. La respuesta no tardó mucho en llegar. Sí, el Shirou que conoció podría llegar a amarla incluso con su fealdad, probablemente se encargaría de frenarla si ella se iba por la borda, pero la amaría incluso con eso. Tu relación con Shirou jamás funcionará mientras sigas guardándole secretos. Podía ser, pero funcionaría si se arriesgaba a mostrarle a Shirou quién era. Esta respuesta era un poco más problemática, ni siquiera Ayaka o su padre sabían plenamente de lo que era capaz, pero era obvio que tendría que revelárselo tarde o temprano al chico. ¿Qué pasaría después? No lo sabía, y ella no quería averiguarlo con su clarividencia, lo único que podía hacer era hacerlo un paso a la vez. ¿Sabes realmente quién eres? Sí, lo sabía, no fijándose en sus otras versiones, podrían tener la misma base existencial, pero habían llevado vidas diferentes, y eso ya las hacía distintas. Su vida era su vida, sus decisiones, solo suyas. En vez de fijarse en no ser como sus otras versiones, era mejor solo poner su vista en lo que ella quería ser. Sí, esto era lo que debía ser, estaba segura. Pero tenía que hacerlo bien, de otra manera, podría perder la oportunidad de recuperar la confianza de su enamorado y, a pesar de haber llegado a esta resolución, en el fondo, ella todavía tenía mucho miedo de lo que estaba planeando. No obstante, para situaciones desesperadas, se requieren medidas desesperadas, sería egoísta esta vez. Ella confiaba en él, tenía que hacerlo, en este punto, era lo único que le quedaba. No tienes oportunidad mientras sigas así. La chica sonrió. Te haré arrepentirte de haberme dicho esas palabras. Manaka dejó escapar un suspiro mientras se estiraba. Ella se levantó de la grama, el amanecer estaba comenzando a llegar. Entre la cena tardía, el desastre, su conversación con la chupasangre y sus propias divagaciones, la noche había llegado y casi se había ido. Ahora la luz de un nuevo día alumbraba su espalda. Estaba mentalmente agotada, en cuestión de horas, demasiadas cosas habían sucedido. Pero este tipo de cambios inesperados era algo a lo que los magos estaban acostumbrados, ahora tenía que adaptarse a la nueva situación. Su vista se fijó en el taller a una gran distancia, ella aguantó su resolución y caminó hacia este antes de desaparecer en un destello. A partir de ahora lo haré bien. Estuvo bien.
Una vez más, Manaka se hizo la misma pregunta. Mientras dejaba de divagar sobre lo que había pasado la noche anterior, ella se levantó de la mesa. Los efectos de la manifestación de la visión de la chupasangre estaban desapareciendo y el comedor volvió a su apariencia. Destrozado. Ella negó con su cabeza: ya no importa, ya tomé mi decisión, ahora debo actuar en consecuencia. Debía revelarle poco a poco los secretos que le había estado ocultando a su enamorado. De esta manera, se encargaría de recuperar su confianza. En cuanto a Lady Ainsburn, si bien ella esperaba un rechazo a su regreso, no creyó que fuera a ser tan directo. En su caso, ella tendría que estar atenta a cualquier oportunidad que se le presentara para poder recuperar su confianza. Finalmente, con sus intenciones definidas, ella también abandonó el comedor. Pasaron las semanas, hasta que llegó el día de la incursión al laberinto. El chico se dispuso a guardar sus cosas y dirigirse hacia el recibidor. Hoy era el día donde él se adentraría en el séptimo laberinto de Alcatraz. Sin embargo, mientras lo hacía, no pudo evitar fruncir el ceño mientras empezaba a divagar. ¿Otra vez te estás dando vueltas?, le preguntó su ancestro mientras le veía guardar sus armas. Es algo que tengo que resolver y que gira en torno a mí, no es algo que pueda simplemente olvidar o pasar por alto, abuelo, ya no más. Así es, pero mocoso, da igual cuántas veces le des vuelta, tú ya conoces la respuesta. Pero no tienes la confianza para llevarla a cabo todavía. Shirou suspiró, su ancestro te narra así. Habían pasado casi 2 semanas desde el terrible accidente dentro del comedor y, aún un día de hoy, podía ver sus consecuencias. Él era el tipo de persona que solo se fijaba en aquello que quería alcanzar, pero últimamente no podía darse cuenta de ese lujo y, cuando vive varios años rodeado de mago, incluso la persona más despistada puede adquirir la suficiente habilidad para darse cuenta de cuando algo está mal y se está intentando ocultar y, unos pocos días después de su recuperación, él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Si bien su vida fuera del taller era relativamente normal, es decir, tan normal como podía ser para un mago, junto con el resto de sus conocidos, amigos y compañeros de clase, dentro del taller Marbury, era muy diferente. Fue difícil darse cuenta, pero lo podía sentir cuando interactuaban. Ella se había vuelto mucho más apegada hacia él y parecía ser mucho más protectora, tal vez estaba asumiendo su papel de hermana mayor. Si era eso, no le molestaba particularmente, también se estaba dedicando de lleno a más no poder en aprender la tercera magia. Su relación con Manaka era complicada, no hubo un cambio radical. Pero sentí que había algo diferente en la forma en la que interactuaban. Sin embargo, no sabía exactamente el qué, aunque podía decir que se sentía mejor así, se sentía más cercano a cómo interactuaban cuando eran más jóvenes. Finalmente, al Trouge, su relación con el ancestro seguía siendo la misma, o al menos, eso creyó. Y, aunque nada de esto parecía justificar la paranoia que se estaba creando, estaba seguro de que algo estaba verdaderamente mal, había algo en el ambiente, algo no se sentía bien. Al final, al ver que no podía concentrarse ni para forjar un simple cuchillo, mucho menos las balas o las espadas que tenía que crear, su ancestro decidió ayudarlo. Si todo estaba aparentemente bien mientras él estaba presente, ¿qué pasaba cuando no lo estaba? Así, un día dejó casualmente a su ancestro en una habitación con las 3 chicas y, más tarde, Muramasa le contó cómo cambió radicalmente la actitud de los miembros del taller después de su partida. Últimamente, Muramasa era menos activo que en el pasado, extrañamente de forma similar a Ad. Por fin, era fácil olvidar cuando estaba activo y cuando no. Esto no afectó a Manaka, quien se dio cuenta de la situación, pero la permitió deliberadamente por sus propias razones. Altrouge se dio cuenta un poco más tarde, pero debido a que la farsa no era algo que ella consideraba realmente importante, no le importó realmente si Muramasa vio la forma de actuar de las 3 cuando Shirou no estaba presente. A la única que realmente pudo haberle importado, fue a Iria, pero como ella no estaba tan familiarizada con el abuelo, fue la única que realmente no se dio cuenta de que estaba presente. Shirou, estás tardando mucho. Voy. Shirou suspiró, sus relaciones habían cambiado, de eso no tenía duda, incluso su relación con Altrouge cambió después del accidente, aunque no pudo vislumbrarlo hasta que habló con ella apenas hace unas horas.
Él decidió dejar de divagar, y se precipitó hacia el recibidor. De nuevo se encontró con el mismo ambiente extraño que había colmado el taller desde el incidente. ¿Listo?, preguntó ella con una sonrisa. Él sonriendo también, y el grupo abandonó el taller. Así, Manaka los transportó hasta el metro de Londres. Ellos abordaron el transporte hasta las afueras de la ciudad. Para la fortuna de todos, Seiya sabía conducir, ya que todos los demás eran, o parecían, menores de edad, y él no confiaba en dejar al Trouge detrás de un volante incluso si cambiaba su apariencia. Manaka tenía 19 pero nunca había conducido antes. A ella le faltaban todavía unos meses para cumplir los 18, y la otra que podría conducir sería Figia, pero considerando que se encontrarían con Laurel Mayoi, era mejor que Seiya se encargara de esto. De esta manera, se trasladaron hasta donde se suponía estaba la entrada del séptimo laberinto de Alcatraz. En su camino, Shirou no pudo evitar volver a pensar en su situación. Él había intentado hablar con las tres durante las 2 semanas que pasaron desde el incidente. Pero cuando estaban juntas, evitaban el tema, y para su desgracia, debido a lo apegadas que estaban con él, era difícil poder encararlas solas. Sin embargo, finalmente logró hablar con Altrouge en privado a través de su contrato, y logró que ella le explicara lo que había pasado, y no solo eso, él también descubrió que no solo su relación con Manaka ella había cambiado, también su relación con la ancestro se había visto afectada. Llegamos, habló Seiya. Seiya tenía razón, habían llegado a los alrededores del laberinto, había divagado tanto sobre cómo encarar a ella y a Manaka que no le prestó atención a casi todo el recorrido. Lo único que logró llamar su atención momentáneamente fue el viaje en ferry. Se encontraban en una zona rural, alejada de toda civilización. A lo lejos podía ver una enorme caverna, la entrada al laberinto subterráneo de Kaubaki. Frente a esto, se encontraban Laurel Mayoi II y su aprendiz, y compañera de clases, Gray. Maestro. Saludó el chico. Llegaron, habló el joven Lord a su aprendiz. Buenos días, Laurel Mayoi II, y. Gray, ¿verdad? Habló Figia, la guardiana de tumbas inclinada con su cabeza. Buenos días. Igualmente, Shirou, Lady Ainsburn, Sahyou, Crimson, respondió a ver mientras asentía hacia Seiya, Leisrite y ella como un saludo mudo. Manaka asintiendo con una sonrisa. Igualmente. Hola, Lord Gray, respondió Altrouge sorprendentemente seria. Buenos días Gray, dijo el chico. Buenos días, dijo Gray con un tono de voz ligeramente más bajo y una pequeña sonrisa hacia el pelirrojo, cosa que no pasó desapercibida ante las otras dos. Así que esta es la entrada, dijo Shirou. Una enorme caverna se alzaba enfrente del grupo. Sí, es una caverna mística que funciona como la entrada al laberinto subterráneo. Disculpen, pero, ¿alguien sabe cuán grande es el laberinto?, preguntó ella. El señor negó con su cabeza. Todos los investigadores que han sido enviados se presumen muertos, ninguno ha regresado después de entrar, y esto también ha ocurrido con exploradores independientes, así como también con varios ladrones de tumbas. ¿Y qué se sabe de este?, preguntó la chica. Bueno, solo lo que Fausto quiso revelar, respondió Shirou. Es el apóstol que comenzó esta falsa guerra por el Santo Grial, ¿verdad?, preguntó Gray. Altrouge negó con su cabeza. No es un apóstol. Él es un lamiros, el término mediterráneo para una lamia. Un tipo de vampiro que es diferente a los apóstoles muertos, siendo en cambio una especie fantasmal de clase alta. Me sorprende que el 27º apóstol permita que Fausto haga lo que quiera con su laberinto, dijo Shirou. Altrouge sonrió. Bueno, no es que pueda hacer mucho, durante los últimos siglos ha estado desaparecido. Uaber asintió. Según investigado, se cree que ya está muerto. ¿En serio está muerto?, preguntó al chico. No, para nada, es un idiota en cierto sentido, así que de alguna manera ridícula, creó un laberinto y terminó encerrado dentro de este. Como se ha mantenido encerrado durante más de un siglo creíamos que estaba muerto. Pero, sorprendentemente, reapareció durante la reunión de los 27. No sabemos cómo demonios se ha mantenido con vida. Pero lo ha hecho.
contestó la princesa. ¿Y por qué no ha hecho nada con respecto a Fausto? Bueno, creo que por dos razones. La primera es que Kauback todavía sigue encerrada dentro del laberinto en el que está atrapado, puede comunicarse con el mundo exterior de ciertas formas. Pero, no sé si puede afectar al mundo fuera del laberinto. Y la segunda, Kauback ha construido varios laberintos a través de su vida y Wolfgang es visto como un insecto desde nuestro punto de vista. Bastaría con que Kauback saliera de su laberinto y, si él quisiera recuperar este laberinto, Wolfgang no tendría más opción que cederlo, así que realmente no debe tener prisa, puede tomarlo de vuelta cuando quiera. Él es muy poderoso. Bueno, se convirtió en un apóstol muerto a través de su propia investigación mágica y no por una mordedura o algo así. Se supone que perdió su cuerpo original y su cuerpo actual ha tomado una forma que, supuestamente, se asemeja a un candado, aunque realmente esto es solo un rumor, ya que nadie lo ha confirmado. Sin embargo, lo impresionante de él es que es un archimago a un paso de alcanzar el nivel de los verdaderos magos. Y ya veo, eso es realmente impresionante. Altroge se acercó disimuladamente. Es un individuo problemático. El laberinto parece estar diseñado para devorar a cualquiera que entre dentro de este. Su estructura interna probablemente corresponde a la teoría de la formación mágica planetaria de Agripa, en la que el mundo natural se combinaba con lo celestial y lo divino a través de la participación de ideas neoplatónicas. Aunque existen muchas otras hipótesis, toda esta historia aún no se ha aclarado y la asociación ni siquiera ha hecho una declaración oficial al respecto, explicó Baber. Así que, en pocas palabras, una vez que entremos, no podremos salir, concluyó Ilya. Probablemente la única salida se encuentre en la parte más profunda del laberinto, respondió el Lord. Donde seguramente se encontrará también Fausto, declaró Altroge. Entonces, ¿la única forma de huir será derrotándolo?, preguntó Gray. Es probable, tal vez todavía se pueda salir por la entrada, pero, respondió el señor. Bueno, no sabemos qué nos esperará dentro de la caverna, es un laberinto creado por uno de los 27 apóstoles muertos, debe estar repleto de trampas mágicas letales y campos delimitados. Por lo que, deben permanecer juntos y asegurarse de no separarse, de otro modo, es posible que acaben perdiéndose y no los volvamos a ver. De ser ese el caso, seguro de continuar profundizando dentro de este, deberían encontrarse tarde o temprano. ¿Usted se quedará en la entrada del laberinto?, preguntó Figia. Waver asintió. Sí, al igual que usted, Lady, no tengo prominentes capacidades de combate, si acompañara al grupo, no sería más que un estorbo. Esperamos que podamos comunicarnos dentro de este, habló el pelirrojo. Solo lo sabremos una vez que entremos, sin embargo, creo que puedo utilizar familiares para llevar algún mensaje hasta el exterior, declaró Manaka. Bien, entonces acerquémonos. Shiro y Gray se movieron primero, seguidos por Altroge y Manaka, más atrás le seguían Seiya, Figia, Waver e Ilya, que curiosamente cargaba a Fou sobre sus brazos. Fou parecía ser el único invitado en el taller con el que Ilya parecía llevarse bien. Y Altroge le permitió sostenerlo. Finalmente, Leisrig cuidaba la retaguardia. De esta forma, el grupo se adentró cuidadosamente dentro de la caverna. No obstante, en el momento en el que todo el grupo estuvo dentro de esto, un círculo mágico comenzó a brillar en el piso sobre el que estaban parados todos los miembros del grupo. ¿Qué está pasando?, preguntó Ilya. Un círculo mágico está creando un campo delimitado. Ni siquiera fui capaz de distinguirlo hasta que comenzó a funcionar, dijo Baber. Una trampa, exclamó Shirou. Esto es un círculo de transporte espacial, gritó Manaka. Gray intentó sacar a Ad para absorber el mana del círculo, pero fue demasiado tarde, pues en ese momento el brillo se hizo tan intenso que deslumbró a todos los presentes. Cuando este se detuvo, todo el grupo había desaparecido. Gray abrió los ojos, ella se encontraba dentro del gran laberinto subterráneo, este se encontraba dentro de la enorme caverna mística, además, se encontraba dividido en varios pisos. A sus ojos parecía que este piso del laberinto estaba hecho con bloques de piedra, parecía un pasillo de esas mazmorras que a veces veía a su maestro jugar. Maestro Shirou,
El resto del grupo había desaparecido por completo. En este momento, solo se encontraban ella y Ad. Parece que estamos solos, dijo la chica. ¿Por qué tan nervioso, Gray? ¿Te has acostumbrado tanto a estar con gente que ahora te da miedo volver a estar sola? Yiri, se burló, añade. Por un momento, Gray sintió la imperiosa necesidad de sacudir a Ad tal y como lo hacía cuando éste le molestaba. Sin embargo, y para sorpresa de Ad, la sepulturera simplemente suena. Para nada, después de todo, no estoy sola, estás conmigo, ¿verdad? Por un momento, Eid se quedó callado durante varios minutos. Gris. ¿Sí? ¿Te encuentras bien? Gray miró extrañada a su más antiguo amigo. Al ver que él hablaba en serio, ella simplemente se acercó. Posteriormente intentó utilizar su celular, pero no había señal. Vamos, el maestro nos advirtió qué hacer en el caso de que esto sucediera. Solo debemos asegurarnos de ir hasta lo más profundo del laberinto, entonces nos encontraremos con ellos tarde o temprano. La guardiana de tumbas y su compañero se adentraron en el laberinto, con Ad ya transformado en su forma de guadaña, caminaron durante un rato, evitando varias trampas mágicas. Estas aparecían para intentar dañarles de vez en cuando. Afortunadamente, la capacidad de Ad para absorber mana hacía que gran parte de estos resultaran mayoritariamente inútiles, hasta que... Gray, ¿escuchaste eso? La sepulturera ascendiendo, ella sujetó fuertemente al código místico y se preparó para enfrentarse a lo que fuera que los estuviera acechando. Un enorme ser con forma de insecto con 8 patas apareció de un salto frente a Gray. Este no parecía ser un ente biológico, aunque parecía ser similar a una araña con muchos ojos. Una simple vista, era mucho más grande que la chica, parecía medir entre 2 a 4 metros. Además parecía, a pesar de una enorme cantidad, si las grietas en el suelo eran indicativo de algo. Por otro lado, era de color ocre y ojos verdosos. Con una gran rapidez, el ser atacado con una de sus enormes patas hacia la guardiana de tumbas. Gray saltó hacia atrás para esquivar el terrible azote de la gran pata de la gigantesca criatura. La chica se tambaleó, pues la tierra tembló ante el azote. Sin embargo, se recuperó tan rápido como pudo y se lanzó contra la criatura con rapidez. Cuando la hoja de su guadaña chocó contra la pata de la criatura, un sonido metálico resonó ante el encuentro provocando que la chica retrocediera. Me lo imaginé, no es un ser vivo, es un autómata. Una vez más, la criatura lanzó un feroz azote contra la chica. Sin embargo, esta vez no se trató de una sola pata, sino de 3. Gray logró esquivar 2 de estas. Pero la tercera fue demasiado rápida para ella. Afortunadamente, logró transformar a Ad en su forma de escudo. Y, con este logró bloquear el ataque. Sin embargo, Gray salió disparada varios metros hacia atrás. Ella cayó contra el suelo y analizó a la criatura gigante. Si lo que el maestro nos enseñó es cierto, entonces la debilidad de los autómatas es... ¡Pam! ¡Pam! La criatura disparó una ráfaga de balas mágicas, y Gray alzó su escudo para defenderse. La energía de la que estaban hechas las balas fue absorbida por el código místico aumentando su tamaño. La debilidad de los autómatas es... En este momento, ella se regañaba a sí misma por su diseño a la hora de estudiar hechicería. No obstante, al ver las balas mágicas, ella recordó, la mayoría de los autómatas tenían una resistencia mágica muy baja. Gray se alejó de la criatura, tomando tanta distancia como le fuera posible. Agregar. Arco. Entendido. De esta manera, Ad transformó una vez más su forma, esta vez obteniendo la apariencia de un arco. Gray lo sujetó y apuntó a las articulaciones de la criatura. Cuando estuvo lista, ella disparó una flecha hecha de mana directamente hacia esta. La criatura recibió el impacto y, sorprendentemente, se aturdió ligeramente. Gray empezó a disparar más flechas. Pero, al ver que estaba en peligro, el autómata empezó a saltar y a protegerse con sus patas delanteras, mientras se acercaba rápidamente hacia la chica. Gray frunció ligeramente el ceño. En cuestión de unos segundos, el gigante autómata había acortado toda la distancia que ella había ganado. Una vez más, la criatura volvió a atacarle, aunque, esta vez, usamos 4 de sus 8 patas.
Al saber que esquivarla por medios normales sería complicado, y que no había absorbido suficiente cantidad de energía mágica para poder aumentar sus capacidades físicas al punto de igualar a la criatura, la chica tomó una decisión mucho más arriesgada, transformó a Ad en su forma de Kusarigama con gancho de agarre y lanzó este último hacia una de las patas traseras que el autómata estaba usando para sostenerse, usándola para impulsarse hacia esta. Chocar. Las enormes patas de la criatura impactaron contra el piso del laberinto subterráneo resquebrajándolo en pedazos. Afortunadamente, Gray se había impulsado utilizando su gancho y pasó por debajo de la criatura colocándose detrás de este. Gracias a esto, ella pudo darse cuenta que, en comparación con el resto del cuerpo del autómata, este parecía estar mucho más desprotegido en su torso. Aprovechando esto, Gray volvió a transformar a Ad en su forma de arco y preparó una potente flecha hecha de energía mágica. Tan rápido como le fue posible, el autómata giró su enorme forma para buscar a Gray e intentar volverle a atacar. Sin embargo, al momento de voltearse, recibió un enorme impacto en su torso que lo hizo retroceder varios metros hacia atrás. Chirrirrasis. Crisí. Un horrible chirrido metálico resonó por todo el sitio mientras la criatura dejaba de moverse. Gray observó al autómata y se acercó lentamente. Con cuidado, la guardiana de tumbas analizó a la gigantesca criatura. Sin embargo, en el momento en el que ella se acercó a una de las gigantes patas se dirigió hacia ella a gran velocidad. La chica intentó esquivar el golpe, pero el autómata fue demasiado rápido. Súbitamente, ella sintió un tirón en su brazo y oyó el sonido del acero chocando contra acero. Al frente de ella apareció alguien, esta persona la alejó del rango del ataque del enorme autómata, esquivó la pata de y, con su espada, le atravesó el torso arrancándole parte de lo que parecía ser su núcleo motor. Debes tener cuidado, estas cosas no dejan de moverse hasta que les arrancas su motor, incluso cuando parecen muertas, dijo el hombre sin darse cuenta de la vuelta. Entiendo, muchas gracias, respondió la chica. Tranquila, me alegra que esté bien, señora. El caballero se giró, pero al ver el rostro de la chica sus palabras murieron en su boca. Él era un hombre joven, de largo cabello plateado que hacía juego con su armadura del mismo color. Esta estaba complementada con un manto verde de bordes dorados. Este manto hacía juego con los ojos del caballero, del mismo color. En su cinturón portaba una funda para la espada que estaba utilizando. Por un momento, un incómodo silencio los rodeó a los dos. Gray, que no entendía qué estaba sucediendo, rompió el silencio con cierta torpeza. Disculpa, sucede algo. El hombre intentó responder, pero, por más que lo intentara, sus palabras morían antes de poder ser expresadas. Una pregunta se repetía constantemente en su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué enfrente de él estaba una persona con un rostro tan similar al de su amado rey? Y, más importante, ¿por qué, a pesar de parecerse tanto a esta persona era claramente una mujer? Todas estas preguntas dejaban en evidencia que esta persona no podía ser él y, aún así, la similitud en su aspecto era demasiado evidente. No era solo eso, era distante. Pero podía sentirlo, levemente, la energía de su legendaria lanza, sobre la cual él, junto con sus hermanos de armas, colocó en las 13 restricciones. No debería ser posible y, aún así, tampoco podía negarlo. Al final, solo 2 palabras salieron de su boca, nerviosos, como si quisiera comprobar que lo que estaba enfrente de él no fuera una ilusión de aquella bruja. Después de todo, él le había visto morir al terminar la batalla de Camlan, justo después de devolver la espada. No puede ser, mi rey. Es usted. Notas de autor. Bueno, listo este capítulo, realmente no tengo mucho que decir sobre más allá de que ya estoy viendo que este arco no va a ser tan corto como lo imaginé por primera vez, pero eso ya es lo normal. El capítulo anterior dejó marcas en las relaciones de todos, y en se empezaron a notar, y se notarán a través del arco a medida que las cosas avancen. Así que, sin más que decir, las preguntas. Pedro 117.
Si sospecha de muchas cosas, es algo que se tratará en este arco. Camilo Navas. Altroge planea ganar la guerra, que se le permita participar como ella quiere o que no se le permita, es algo que se dará cuenta más adelante. Daniel 82364. Sakura está en Japón, en cuanto a qué pasa con ella, es algo que se revelará más adelante. Juan Deluxe. Estoy de acuerdo contigo en casi todo, excepto en algunas cosas. El capítulo anterior no fue el desenlace de todo el asunto. El conflicto, como tal, se dio, y es en este arco donde voy a mostrar varias de las consecuencias de este, tampoco pienso dejarlo como algo que un futuro no tenga ninguna repercusión. También hubo cosas que mencioné, pero no mostré, como qué pasó cuando Manaka y Altroge desaparecieron, o si ya las acabó perdonando o no es porque no las piensen mostrar, sino porque tengo, o tenía, considerando que las mostré en este capítulo, planeado hacerlo más adelante, como en el caso de la conversación de Shiro y Altroge que mencioné en este capítulo que también mostrará. Es cierto que en el capítulo pasado me precipitaré hacia el siguiente arco, pero no es porque vaya a dejar olvidado lo que ocurrió, sino porque pienso enlazarlo con lo que sucederá en el laberinto. De todas formas, después de leer tu comentario me di cuenta de cosas a las que debía darle más importancia de lo que incluso tenía planeado originalmente. Así que muchas gracias por hacerme ver tu punto de vista. SG 1. Bueno, creo que este capítulo ya respondió esa pregunta XD. 2. Tal vez en un futuro lejano, pero en este momento eso es imposible. 3. Imagina que quien invocaría a Q sería la que hiciera el ritual primero, siempre y cuando tengan los catalizadores correctos, y en cuanto a Skatach, es como dices, dependería de si tienen un catalizador o de su compatibilidad. Claro esto en el caso de que Skatach esté muerto por alguna razón, porque en los mundos normales ella es como Merlin y sigue con vida. 4. Cada bolsillo es como un pequeño armario, puede guardar más de una cosa en cada uno, pero se volvería impráctico si los llenos de varias cosas, considerando que tiene que poder cambiar de un arma a otra en poco tiempo. El que se abre con gaps tiene el tamaño de una habitación estándar, y supongo que podrían usarse como las pistolas de portal. 5. Probablemente, pero no aseguro nada. 6. No, la alineación de elemento y origen de Shirou hace que mientras más alejado sea la proyección del concepto de espada, más le cueste proyectarlo. Por ejemplo, los armamentos defensivos cuestan 2 o 3 veces más que las proyecciones normales. Imagínate si intentara proyectar un auto. Gracias por las ideas, algunas me parecieron bastante curiosas y otras se alinean con lo que tengo planeado, las tendré en cuenta. Sedben. 1. Sobre la Thompson Contender, Shirou la tiene. Probablemente le dé utilidad, porque en combates de corta distancia, sin llegar a ser combates cuerpo a cuerpo, el barril negro es bastante ineficaz por su tamaño. 2. Pues, si lograra dominarla, probablemente sí, a fin de cuentas, es la magia que otorga la verdadera inmortalidad. Los trazaría sendero a un nuevo plano de existencia, literalmente, y les daría energía infinita prácticamente. 3. Imagino que sí, en el Nasuverso existe la resistencia a la energía mágica, imagino que si fueras lo suficientemente resistente, podrías evitarlo, aunque no estoy seguro de que seres sean capaces de hacerlo. 4. Serían más como falcatas cortas. No estoy 356. Imagino que el Trace Unlimited es una habilidad creada por fans, ya que nunca había oído hablar de ella e investigar y no encontré nada al respecto. De ser ese el caso, dudo que aprenda algo parecido, principalmente porque una habilidad como esa sería para un imitador o un falsificador que imitara al héroe o persona en sí. Shiro es un falsificador en el sentido de que falsifica las armas de los demás, pero no falsifica a los héroes en sí mismo. Si es una habilidad real y simplemente no he escuchado de ella, pues, aún así, no creo que aprenda algo como eso por el mismo motivo que vi antes. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.